¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa, estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. ¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa, estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. Bienvenidos a nuestra sesión Las democracias y ciencia de datos en época de coronavirus. En la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, lo que buscamos es generar una vinculación entre la academia, el emprendimiento público y la transformación. Los problemas públicos y sus Poiré, quien nos platicará sobre el futuro de las democracias ante la pandemia global. Posteriormente, Ángeles Estrada y Edgar Barroso nos presentarán dos plataformas tecnológicas para resolver problemas públicos. Hacia el final del evento, tendremos un espacio para platicarles sobre nuestra beca de excelencia en el marco del lanzamiento de los nuevos posgrados y cerraremos con la sesión de preguntas y respuestas. Durante esta sesión les pido por favor que vayan escribiendo sus preguntas en el chat o bien las pueden enviar a nuestro Twitter, siempre y cuando puedan poner el hashtag El Mundo Cambió Nosotros También y etiquetarnos con nuestra dirección eGobierno ITP. Bien, leo la semblanza de nuestro invitado. Desde septiembre de 2016, Alejandro Poiré es el decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el Tecnológico de Monterrey. Es doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Harvard y ha sido profesor en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard, profesor investigador visitante en el Hoover Institution de Stanford y ha cumplido estancias en el MIT y la Universidad de California en San Diego. En cuanto a su práctica docente, actualmente imparte el curso de Ética en el Ejercicio de Liderazgo Público en conjunto con Jesús Silva Herzog Márquez y el curso de Elección Pública e Instituciones Políticas Comparadas. Ha sido también consultor internacional en excelencia gubernamental, migración y seguridad. En el servicio público ha sido funcionario de la Autoridad Electoral Federal y en el gobierno del presidente Felipe Calderón fungió, entre otros cargos, como secretario de Gobernación. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí. Les agradecemos mucho
desde la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, ahora virtualmente, su presencia con nosotros. Y lo que tengo preparado para iniciar esta discusión es una presentación breve que espero les sea sugerente y les sea útil para poner un poquito en perspectiva los retos a los que nos estamos enfrentando. Le he llamado democracia, pandemia e inteligencia artificial, y realmente lo que trato de hacer es poner el reto de las democracias contemporáneas en un contexto incluso previo a la pandemia y después respecto a los retos que la pandemia nos está enfrentando. Entonces, en la siguiente lámina, sintetizo los puntos más importantes que quiero compartirles y los conceptos centrales que me gustaría que se llevaran de esta primera parte de nuestra presentación. Primero, es que las crisis económicas debilitan a las democracias. Vamos a ver algo de evidencia al respecto. Segundo, es que ya estábamos en un momento populista, es decir, en un momento en el cual muchos gobiernos estaban tomando una posición en la que se estaban debilitando las instituciones democráticas. Fundamentalmente esta idea de que el liderazgo es quien interpreta la necesidad, quien interpreta la voluntad del pueblo, así definido en términos muy genéricos, y eso le permite ir de alguna manera mellando o disminuyendo el fortalecimiento democrático. Esto no es exclusivamente de estos últimos meses, ya tenía por lo menos un par de años, y de hecho tenemos un problemita que ahorita vamos a ver hace más de 10 años en esta materia. Tercero, que se está exacerbando el riesgo autoritario, tanto por la crisis económica, como por el momento populista previo, como por las capacidades tecnológicas. Y el punto central es el siguiente, que así como hay algunas tecnologías que nos hacen pensar que podemos estar preocupados por lo que puede ocurrir desde el punto de vista de la democracia, también es cierto que es precisamente tomando el cambio tecnológico como una oportunidad, como verdaderamente vamos a ser capaces de resolver los retos que estamos enfrentando de una manera mucho más veloz y con una mayor posibilidad de beneficio y de bienestar para un amplio segmento de la población. Entonces, ese es el mensaje central y vamos a ver algunas de las ideas específicas que sustentan este argumento. Adelante. Fíjense que hay en la siguiente lámina, ya viene para acá, en fin, la democracia es algo pues relativamente nuevo. Como pueden ver, este es el número de países democráticos hasta el 2012. Deliberadamente se frena ahí esta gráfica que es del Economista, del Economist, la publicó, en los cuales ha habido incrementos notables en el número de países que son democráticos. ¿Qué es un país democrático? Un país que tiene elecciones, que tiene competencia, que tiene imperio de la ley, que el gobierno funciona razonablemente, que tiene pluralismo, que se amplían y se reconocen los derechos de todas las personas y que en esa medida va avanzando en este siglo, fundamentalmente el siglo pasado, mejor dicho, como por una especie de olas. Hay una primera ola que se va justo hacia la Primera Guerra Mundial y después con la llegada del fascismo se frena el número de democracias en el mundo y de hecho, pues con la invasión europea por parte de la Alemania nazi hay una caída sistemática del número de países democráticos. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se incrementa de una manera importante el número de democracias que se están generando y después, como pueden ver, hacia finales del siglo pasado, a principios de los años 80 y después se acelera mucho a principios de la década de los 90, el número de democracias en el mundo se incrementa de manera muy notable hasta llegar a un freno, un número máximo alrededor del 2008 y del 2009. Podemos ver un poquito más de detalle en la siguiente lámina, también en esta información compilada por el Economist, su unidad de inteligencia y basado en un trabajo muy detallado de politólogos desde hace muchos años, la calidad de la democracia. Y este es un índice que utiliza 60 indicadores de estas variables que les estoy platicando, en donde lo que les quiero mostrar aquí es pues que realmente el número de países profundamente democráticos o completamente democráticos sí se ha reducido, han aumentado el número de democracias fallidas o de regímenes híbridos,
e incluso algunos regímenes autoritarios se han hecho más autoritarios. Esta lámina ilustra cómo la India nunca ha sido una democracia plena en este indicador, pero sí llegó a estar en 2014 cerca del 8, digamos, que es la calificación para ya considerar a un país una democracia plena, eso por ahí de 2014, pero que de allá para acá ha ido reduciendo su calificación en general. Un caso muy similar es lo que está pasando en China, aunque el fenómeno es relativamente más novedoso, y desde luego que nuestro país no es excepción. Aquí en el TEC de Monterrey, para que uno pueda aprobar una calificación, una materia, tiene que sacar 7. Vamos a ver cómo está México en el índice de democracia en la siguiente lámina. Y ahí se ve cómo nuestro país estuvo casi a punto de pasar de panzazo con esa calificación de democracia hacia 2010, 2011, pero realmente de allá para acá pues hemos perdido prácticamente un punto completo en términos de la calidad de nuestra democracia. Este es un fenómeno que no es exclusivo de México, es de muchos otros países. Y veamos en particular la crisis del 2008, cuál fue el efecto que tuvo en la siguiente lámina. Recordarán que en el año del 2008 hubo esta enorme crisis financiera, después la Gran Depresión, así se le llama en Estados Unidos a la gran recesión que se dio en 2008 y 2009. Un montón de gobiernos en el mundo perdieron las elecciones, pero no solamente ocurrió eso, también la calidad de la democracia se vio disminuida, tuvo un golpe fuerte de 2008 a 2010, medianamente se repuso después hasta 2014, pero la verdad es que una vez más de 2014 en adelante la calidad promedio de las democracias en el mundo ha seguido bajando. Y este fenómeno de la caída de la calidad de la vida democrática está desde luego claramente vinculada a este episodio, pero no es solamente que haya existido una crisis financiera, porque en alguna medida el mundo en su conjunto y en algunos países particularmente se han ido recuperando de esa crisis o se habían estado recuperando de esa crisis hasta la pandemia más recientemente. Entonces quiero mostrarles en la siguiente lámina algunos ejemplos de la señal más notoria de los tiempos en este debilitamiento democrático. Y es que a la par que se ha ido debilitando la institucionalidad democrática, se han ido fortaleciendo los regímenes populistas. Y los regímenes populistas no se identifican como regímenes con políticas públicas más de izquierda o con políticas públicas más de derecha. Más bien una definición que a mí me gusta es esta definición en la cual hay una noción creada por el poder de que el pueblo es un conjunto uniforme relativamente de la población que tiene unas aspiraciones muy explícitas que solamente pueden ser interpretadas por el liderazgo y que por lo tanto todos aquellos que están en contra a esa interpretación de lo que desea el pueblo, así interpretada por el liderazgo, son enemigos del pueblo, ya sean estos los científicos, las élites, los intelectuales, los que están en contra del gobierno, etcétera. Y esto es un fenómeno muy característico de las últimas décadas. Y como pueden ver en la lámina, pues ahí están los liderazgos, el de Hungría, de Víctor Orbán, el de Hugo Chávez, el de Putin, el de Trump, el de Bolsonaro. No es exclusivo de nuestro continente, ni es exclusivo de los países más desarrollados o menos desarrollados. Lo mismo ocurre en Nicaragua, en la Nicaragua sandinista, post-sandinista, perdón, con Daniel Ortega. Lo mismo ocurre también en Turquía y en muchos otros países que hoy están viviendo, incluso en las más recientes semanas, como resultado de la reacción de los gobiernos ante la pandemia, incluso una profundización de su carácter antidemocrático. Ese es el caso de lo que ocurre en Rusia con Putin, que tiene puesta una reforma para extender su periodo de mandato muchos años más. Ese es el mismo caso de lo que está ocurriendo en Hungría, y este es un fenómeno relativamente sistemático. Ahora, el fenómeno de la crisis de las democracias es previo a la pandemia y no es exclusivo del populismo. Veamos la siguiente lámina. Esta lámina refleja una de las manifestaciones recientes más numerosas en la historia de aquel país, que es uno de los países que en su región más crecimiento había tenido, mejor había atendido los retos de desigualdad, había sido capaz relativamente de que esta desigualdad generada en los últimos años por algunas disrupciones en la economía y en el cambio tecnológico de alguna manera estuviera mitigada.
y que sin embargo, ante un incremento pequeño relativamente de las tarifas del transporte, desató estas manifestaciones que pusieron al país al borde de una crisis muy, muy, muy profunda, y hoy lo tienen discutiendo una reforma a su constitución. Se trata de Chile, ni más ni menos que un país que con muchas dificultades ha ido llevando a cabo un proceso de transición democrática, en la cual desde la caída de Pinochet y la dictadura no se han tenido gobiernos de características populistas, y que sin embargo su propia democracia, a veces de centro izquierda, a veces gobiernos de centro derecha, tampoco ha sido tan exitosa en atender los retos del fenómeno contemporáneo, que el fenómeno contemporáneo les está presentando. Y entonces la pregunta es, bueno, no solamente es que de pronto tengamos un fenómeno populista, no solamente es que de pronto tengamos partidos que se debilitan o circunstancias muy específicas que pueden ser comunes en un momento dado a Brasil, Estados Unidos, a Turquía, a Hungría, a México, a otros países, a Nicaragua, etcétera. No, es que hay una cierta debilidad de las democracias que desde luego está vinculada con las crisis económicas, es decir, los problemas se exacerban y no siempre las democracias son capaces de resolverlos en el corto plazo, sino que hay un problema contemporáneo de la democracia. Sigamos adelante. Lo que se está configurando hoy en día, yo lo llamaría la tormenta perfecta. Y como van a ver, de todos los elementos que enumero aquí, hasta el final pongo a la pandemia, que es ahora sí que como tristemente la gota que derrama el vaso, o en alguna medida la cereza en un pastel de una extraordinaria complejidad. ¿A qué me refiero? Primero, hay que reconocer que en los últimos 20 o 25 años, particularmente las dos últimas décadas del siglo pasado al arranque de este siglo, una enorme cantidad de la población en el mundo salió de la pobreza extrema, de la pobreza alimentaria. Esto es cierto prácticamente de todas las regiones del mundo, también incluso de nuestro propio país. Esto no quiere decir que todo el mundo esté viviendo extraordinariamente mejor, pero sí quiere decir que los retos y las demandas de las distintas sociedades, pensemos en China, en la India, en muchos de los países de América Latina, se están haciendo más complejos. Ya no es solamente programas para resolver retos como el hambre, sino que empiezan a ser retos mucho más sofisticados desde el punto de vista de educación, de empleo, de capacitación, de salud, de toda una serie de demandas que se van de sus representantes y de sus gobiernos. Hace años es la aceleración del cambio tecnológico. ¿Qué quiere decir? Que la conectividad en el mundo es extraordinaria, que la velocidad con la que la tecnología está cambiando segmentos importantes de la industria está acelerándose también, y que eso, por un lado, ha generado una gran acumulación de recursos y de cambio en el mercado laboral para un cierto segmento de la sociedad, concentrado geográficamente, concentrado además en ciertas profesiones, concentrado además en ciertas industrias, y una relativa dificultad de segmentos muy importantes, particularmente de la clase media, de mantener sus niveles de empleo y de mantener sus niveles de ingreso. Entonces, de alguna manera se ha generado más empleos en un segmento de la población, menos empleos en la clase media y más ingresos particularmente para ciertos segmentos de la población que se están beneficiando de ese cambio tecnológico. Y en esa medida, la propia abundancia de recursos, la propia complejidad de las sociedades incrementa la velocidad con la que los propios gobiernos están enfrentando los retos. El reto de sostenibilidad y cambio climático, por eso también se ha acelerado, por la abundancia de recursos, por datos tan sencillos como el incremento del número de personas que consumen proteína animal todos los días o todas las semanas. La movilidad social, precisamente, como se exacerba la desigualdad, se hace más complejo el atenderlo, y lo mismo la transición laboral de unos segmentos de la escala laboral a otros, y por supuesto también acompañando a ello fenómenos sumamente complejos como la migración y la violencia y la exclusión que están acompañando como reacción a estos fenómenos. Y en ese contexto podemos explicar fenómenos como el Brexit, fenómenos como lo que pasa en los Estados Unidos y un sinnúmero de fenómenos de exclusión, de autoritarismo, de menor inclusión, que de alguna manera pintan este escenario del que estábamos hablando.
Y la mayor parte de los gobiernos, hay que decirlo, no han sido especialmente competentes para hacer soluciones. Incluso algunos gobiernos que suponíamos que funcionaban bien, como es el caso del chileno. Y ahora sí, como bien dice el dicho, éramos muchos y parió la abuela. Llegó la pandemia global. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Adelante. Lo que hace la pandemia global de los hechos es que exacerba todas estas tendencias. Es parte de estos retos. Estamos mucho más conectados, es mucho más rápida la transmisión de estos problemas, es mucho más retador el impacto de una pandemia y su impacto en la economía. Y hoy nos estamos enfrentando ante una recesión global que además tiene un efecto muy claro en ciertos segmentos de la población y que está poniendo en riesgo incluso la viabilidad no solamente de los sistemas de salud en muchos países, sino de algunos sistemas económicos en algunos países también. ¿Cuál es el reto? Que ante este fenómeno, muchos de estos gobiernos pudieran caer en esta tendencia de profundización autoritaria, que muchos gobiernos pudieran verse rebasados por las demandas de su sociedad. Desde el punto de vista de la sociedad y de los propios gobiernos, hay que enfrentar este gran reto, primero que nada, con madurez. ¿Qué quiere decir esto? Me concentro en dos cosas. Primero, el respeto por la gente y sus razones. Cuando hay gente que vota a favor de liderazgos populistas, típicamente tendemos a pensar que hay un problema en que la gente no está bien informada, que es manipulada, etcétera. Sí existe mucho el fenómeno de manipulación, pero detrás de eso siempre hay demandas insatisfechas de segmentos importantes de la población. Eso es cierto en todos los escenarios que encontremos. No hay líder populista que sea capaz de montarse en una ola de insatisfacción. La insatisfacción de fondo no existe si los gobiernos están haciendo bien su trabajo. Hay que reconocer eso, porque entonces reconocemos que el problema no es el liderazgo populista, tampoco es la gente, es la capacidad de generar alternativas para solucionar los problemas que no se están solucionando a la gente. Punto número 2, el reconocimiento del rol central de la incertidumbre. Para eso construimos democracias, para no saber exactamente quién nos va a gobernar, pero también para estar preparados con distintos instrumentos para enfrentar los retos de la incertidumbre. Qué mejor ejemplo, lamentablemente, que esto que nos está ocurriendo, que es la pandemia, que es, aún en un escenario muy complejo, pueden venir problemas mucho más delicados, mucho más rápidos, a ponernos en una circunstancia en la cual tenemos que estar preparados con soluciones cada vez más veloces y más asertivas para enfrentar estos retos. Además de la madurez, realmente creo que lo que ocurre con este reto de la pandemia, la siguiente, es que nos pone con gran claridad, si le picamos otra vez a la presentación, por favor, en la exigencia de tener una nueva concepción de las ciencias sociales, y eso es exactamente lo que estamos haciendo en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Ancladas en la ciencia de datos, hay más datos y más información que nunca, tenemos que tener las herramientas para analizarlas de una forma eficaz, certera, confiable y de manera rápida, porque cada vez hay más información, tenemos que tener esas capacidades de una manera muy clara. Además, hacernos cargo de que muchos de estos avances tecnológicos que pudieran estar siendo utilizados por los gobiernos para tener una característica más autoritaria y de mayor control, también pueden ser utilizados precisamente para acelerar las soluciones. Y ahorita Ángeles y Edgar nos van a hablar de algunas soluciones que hemos construido desde la Escuela de Gobierno. La inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina, toda la automatización, el procesamiento del lenguaje, todas estas herramientas que la nueva tecnología nos está dando, las tenemos que poner a trabajar para la creación de soluciones que sean más rápidas, que nos generen más prosperidad y que esta prosperidad sea más incluyente, precisamente para resolver el problema de fondo, que no es el populismo. El problema de fondo son estas sociedades muy complejas a las que no se les está dando una solución adecuada en las circunstancias previas y en las cuales hoy son aún más complejas. Con mayor razón, nos tenemos que hacer responsables de tener capacidad para incidir en el camino en el que utilizamos esta tecnología en el mundo, precisamente para atender la pandemia, y es un dispositivo relativamente sencillo, pero que puede tener un gran potencial. La siguiente, por favor. Estas son imágenes de lo que unos policías chinos hoy pueden ver a través de unos cascos especiales que tienen cámaras, como pueden ustedes ver en sus visores. Del lado izquierdo están los policías patrullando con su casco especial y su tapabocas. Del lado derecho, en la parte de arriba,
cómo se ve por arriba desde donde está su monitor y cómo se ve la marca de calor adentro de su monitor, e incluso son capaces de ver la temperatura de las personas que están en un radio de aproximadamente 5 metros alrededor de ellos. Y desde luego que esto es una tecnología que en principio es sumamente valiosa. Pensémosla que la hubiéramos utilizado en nuestros aeropuertos hace algunos meses cuando empezaban a llegar los vuelos de otros países, o que hoy todavía la pudiéramos utilizar para las tareas de reactivación económica que eventualmente vendrán, pero que también, desde luego, desde el punto de vista de defensa y protección de derechos humanos, tienen que estar sometidas a criterios muy claros de control por parte de la ciudadanía, de transparencia, etc. En la siguiente, por favor. En síntesis y en suma, para concluir, el reto al que estamos enfrentándonos, si quieren ya terminar la presentación, el reto al que estamos enfrentándonos es a si vamos a tener la capacidad, como profesionistas de las ciencias sociales, como líderes de las distintas organizaciones, para asumir esa capacidad de control de la tecnología y de utilización para tener soluciones cada vez más veloces y más eficaces para generar prosperidad incluyente. En el TEC de Monterrey, en la Escuela de Gobierno, estamos absolutamente convencidos de que sí, y vamos a tener un par de ejemplos al respecto. Hola, sigo yo, ¿verdad? Hola, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy María de Los Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, y en conjunto con el doctor Edgar Barroso estamos muy contentos de estar aquí para mostrarles dos ejemplos que nos enorgullece mucho poder presentarles, y que sin embargo que todavía los seguimos desarrollando, todavía son obras en desarrollo, pero creemos que podemos hacer mucho en relación con estas dos formas de tecnología que tenemos y que estamos desarrollando aquí en la Escuela de Gobierno. Vamos a empezar, déjenme mostrarles, Edgar, ¿qué te parece si comenzamos con Diorama? Y nos platicas tú eres papá de Diorama, entonces, ¿por qué no nos platicas tú un poquito de cómo surgió Diorama y las ideas que estuvieron atrás de Diorama para llegar a esto que estamos viendo al día de hoy? Sí, yo creo que justamente todo esto que estaba hablando Alejandro previamente viene mucho al caso, porque esta herramienta es una herramienta que creamos junto con la sociedad civil. La historia de esta herramienta es que nos juntamos, ¿no? Literalmente una semana, gente del gobierno federal, personas de la sociedad civil, de distintas organizaciones de la sociedad civil. Durante una semana, ahora sí que nos encerramos en el campus Querétaro y trabajamos durante 5 días para entender qué tipos de tecnologías estaban haciendo falta y cómo podríamos integrar equipos interdisciplinarios que pudieran construir herramientas que fueran útiles, en este caso, principalmente para periodistas, para investigadores, pero que eventualmente pudieran servir a cualquier ciudadano. Les contamos muy rápido sobre esta herramienta. Es una herramienta que cuando nos pusimos a dialogar, creo que es algo que también falta mucho para entendernos, ¿no? Desde nuestras propias trincheras de la universidad, del gobierno, de la sociedad civil, de la iniciativa privada, estuvimos dialogando sobre cómo podríamos ayudar a que la investigación periodística en temas de corrupción fuera mucho más fácil de cómo lo hacen o como lo hacían antes de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, una de las quejas era, híjole, es que tenemos muchas bases de datos, son bases de datos públicas, pero son muy difíciles de accesar, nos tenemos que bajar el archivo, está en un X formato, lo tenemos que visualizar con cierto software, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue tratar de cambiar el chip de pensar los datos como pequeños fragmentos y tratar de verlos más como stream, como una especie de flujo de datos de 4 bases de datos importantísimas, que en este caso es los contratos de la función pública, las auditorías de la Federación, la lista negra del SAT, y tuvimos acceso a todas las notas de Animal Político desde la primera hasta esa fecha, ¿no? Que fue del año pasado. Entonces, por ejemplo, aquí Ángeles está mostrando una empresa. Ustedes pueden buscar una empresa con su nombre, con su RFC,
automáticamente la encuentra en la base de datos y nos avisa que tiene 14 contratos, que efectivamente está en la lista negra del SAT, pero como saben, la lista negra del SAT no es binario, digamos, no es si estás o no estás desde el inicio, sino que estás como presunto. Inmediatamente con 2 clics aparecen todos los contratos que tuvo esa empresa, con los montos del contrato, y esto se hizo utilizando un algoritmo que extrae estos datos de los contratos. Entonces, imagínense contratos en PDF que tenemos que leer y extraer entidades, ¿no? Necesitamos extraer RFCs, nombres de las personas, montos de los contratos. Y limpiar toda la información, Edgar. Totalmente. Toda. Entonces, el algoritmo los extrae y los hace en una tabla dinámica, donde, por ejemplo, lo que está indicando el color aquí es que lo que ustedes ven en azul son licitaciones, son contrataciones directas, es decir, que no hubo licitación, y la única que tuvo es esta verdecita que está chiquitita hasta acá de solamente 2 millones. Entonces ahí hay una bandera de corrupción de que la única licitación fue de un monto muy pequeño y es mucho mayor los contratos directos que se van a tener en el gobierno. Si vamos un poco más abajo, podemos ver contrato por contrato y todos los contratos que hizo con otras empresas para saber cómo estaba la red de corrupción, ¿no? Esto fue un trabajo enorme, porque ya se imaginarán, este algoritmo lo que hace también es indexar todos los contratos y toda la información fundamental de estas entidades. Y al final nos da una red de corrupción. Si quieres dar un poquito más abajo, Ángeles, por favor. Y ahí, por ejemplo, un poquito más arriba. Un poquito más ¿Quieres arriba. visualizar la red? Sí, pero primero quisiera mostrarles nada más qué complejidades tiene este tipo de plataformas. Por ejemplo, en la lista negra del SAT, cuando ustedes van arriba, Déjame regresar. el SAT primero te pone como si fueras un presunto, ¿no? No te dice inmediatamente, sino que tienes cierto tiempo en el que tienes todavía un periodo de gracia en el que puedes comprobar que, oye, no, espérame, esto fue un error, etcétera. E incluso a ese nivel a esa granularidad pudimos llegar de extraer información pública. Y quiero resaltar, porque vi que había ya una preocupación muy legítima de alguien que está escribiendo en el chat sobre la privacidad y el uso de datos que no son legales, ¿no? Todo esto es información pública. Así es. Y lo único que estamos haciendo es haciéndola mucho más accesible para que la gente la vea de la manera que la pueda entender. Imagínense cuántos clics les hubiera llevado llegar a esta información si lo hubieran hecho a través de las páginas oficiales. Claro. Y ¿Y cuántas solicitudes de información también? Exacto, exactamente. Además hay que hacer una solicitud. Cuando, si tuviéramos una cultura, como decía Alejandro, si estuviéramos más empapados de esta cultura digital, hubiéramos podido hacer esto mucho antes. Pero en el estado en que está ahorita la tecnología en México, y quiero enfatizar lo que dijo Alejandro, con las cámaras, ¿no? ¿Por qué no lo hicimos? Y esa es una de las frustraciones quizá que tenemos todos los que trabajamos con tecnología, de que la tecnología ya está ahí. La tecnología la podemos implementar y casi siempre no llega a implementarse por alguna cuestión, pues sí, principalmente de desconocimiento, ¿no? Y entonces entorpece mucho el despliegue de esas tecnologías y como muy bien lo apuntó también Alejandro, nomás hay que tener mucho cuidado con la privacidad y también con que respete toda la parte de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, ya para terminar, además, esta plataforma no es para decir si alguien es corrupto o no, pero lo que hicimos fue basarnos en estándares internacionales en donde nos dicen qué indicadores tenemos que tomar en cuenta uh-huh. para que sea considerado una bandera de corrupción. Uh-huh. Entonces, esta herramienta lo que te dice, mira, yo no sé si es corrupta o no, pero tiene estas 3 banderas de corrupción, que uno, esta oferta tuvo solo un costo, le podemos dar a la bandera 2, Ángeles. Sí. 2, tuvo un tiempo injustificado, o sea, es decir, fue una oferta muy, muy corta, en algunos contratos hasta da risa, ¿no? Porque la licitación sale el viernes y se cierra el lunes, uh-huh. ¿no? Sí nos encontramos contratos así. Y la bandera 3, me parece que es la de los montos, ¿no? Sí, ayuda a identificar contratos con un valor que supera el límite de 30% uh-huh. histórico.
Es decir, como bien esta empresa, su histórico de licitación es mucho menor al histórico de contratos directos. Aquí es importante mencionar, Edgar, perdón, No. estamos tomando en cuenta las banderas de Open Contracting Partnership, que es una organización internacional que realiza banderas de corrupción a nivel internacional en compras públicas. Hay cerca de 27 banderas de Open Contracting Partnership y nosotros solo pudimos poner 3 en diorama porque la información pública en el país solamente nos da para medir 3 de las 27 banderas. Entonces, eso también es muy importante mencionar porque a pesar de que tenemos un montón de información pública, no llegamos ni siquiera al 50% de las posibilidades de información pública que tiene Estados Unidos, Alemania o algunos otros países para que podamos medir al menos la mitad de las banderas rojas que establece el Open Contracting Partnership. Solamente pudimos hacer 3 con la información pública que nos da el gobierno. Sí, es un excelente punto también. Aquí hay un colega que está diciendo que no es una excusa, ¿no? La tecnología, y tiene razón. Hay muchas iniciativas de gobiernos abiertos y de software abierto, etcétera, pero sí hay un problema de la calidad de los datos y de la implementación. Por ejemplo, hay otro proyecto que estamos haciendo con la Plataforma Digital Nacional donde vimos que un porcentaje altísimo de los contratos, por ejemplo, tiene apenas un 20% de la información que deberían de tener. Entonces, hay una parte, un cuello de botella enorme todavía en una cultura de ciencia de datos, una cultura de tener ordenado la información que es relevante para tomar decisiones, ¿no? Creo que esa es una de las cosas en las que tenemos que trabajar todos para crear una calidad, una cultura de organización y despliegue de datos confiables. No sé si vieron las noticias, pero creo que el Washington Post hizo una referencia de cuántas fake news o noticias falsas estaba habiendo en México. Y de hecho, no sabemos muy bien o no podemos saber todavía de dónde vienen estas noticias falsas, quién las está generando, en qué podemos confiar, cómo podemos hacer que la ciudadanía tenga la mayor calidad de datos disponibles y con base en ciencia y tecnología confiable. Finalmente, más para terminar, y creo que eso es suficiente, Ángeles, a menos que tú de mejor opinión para mejor platicar de la segunda iniciativa que tienes, que creo que es de mucho interés en este momento. Claro que sí. Bueno, pues esta es una iniciativa que surgió a raíz de justamente de la pandemia y pues de la necesidad que vamos a tener ante un escenario de escasez en los bienes del sector público relacionados con salud, cómo eso puede generar que haya corrupción. Es decir, si vamos a tener una restricción material a camas, a respiradores, a ventiladores, a médicos, muy probablemente los pocos que haya se pongan a la venta, al mejor postor. Entonces, ¿cómo es que esa situación puede afectar pues la relación que tendría que existir entre la ciudadanía y el gobierno y también los privados, los prestadores de servicios de salud privados, para vincularnos o hacer vinculaciones, corruptas, ¿no? Basadas en esta situación de escasez. Entonces, desarrollamos esta herramienta, que es una herramienta muy sencilla. La verdad es que es un cuestionario que va dirigido a la ciudadanía y también está dirigido a los trabajadores del sector salud. Básicamente lo que queremos hacer con esta herramienta son 3 cosas. Queremos generar estadística que nos permita hacer una medición de la experimentación o la victimización de corrupción en tiempo real, pero también queremos ver cuáles son las fallas operativas de los prestadores de servicios, qué hace falta. Y aquí hay una cosa muy importante. Esta herramienta estamos intentando vincularla con la Secretaría de la Función Pública y con la Secretaría de Salud para que podamos pasar los reportes directamente a ambas dependencias. ¿Por qué? Porque el gobierno no es San Martín de Porres, ¿verdad? Entonces no puede estar en todos lados. Nosotros podemos ayudarles a decirles qué es lo que está sucediendo en lugares remotos,
y también lo que está sucediendo en la ciudad y en las ciudades en donde estamos viendo los focos de contagio del coronavirus. Entonces, adicionalmente a generar estadística, lo siguiente que queremos hacer es ayudarle a la ciudadanía de forma gratuita a presentar denuncias y acompañarlos en el trámite y en el seguimiento de estas denuncias. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues nos juntamos, la iniciativa del TEC de Monterrey, la iniciativa de transparencia de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, nos juntamos con una asociación civil que se llama Litigio en Derechos Humanos, y ellos básicamente tienen un pool de abogados que de forma gratuita van a ayudar a todas las personas que estén interesadas en hacerles seguimiento legal a sus denuncias de corrupción. Y posteriormente, lo que queremos hacer es alertar a las autoridades, tanto a las autoridades de la Secretaría de la Función Pública a nivel federal y estatales, como también a la Secretaría de Salud Federal, para decirles dónde es que están o dónde es que la ciudadanía nos reporta actos de corrupción y fallas en el sistema, en los sistemas operativos de salud. Entonces, aquí tenemos algunas opciones. Si quieres denunciar corrupción, quieres denunciar fallas operativas, quieres denunciar pruebas que no te dan de tu expediente clínico. Esto nos lo pidieron hace muy poco tiempo. Varios ciudadanos nos contactaron para decirnos, oigan, es un acto de corrupción que si yo voy a un hospital privado y me hago mi prueba de COVID y salgo positiva, no me quieran dar mi documento que dice que soy positiva. Y entonces recibimos 4 llamadas en 2 días relacionadas con este hecho y nos empezamos a dar cuenta que parece ser que los sistemas de salud privado no quieren dar acceso a los ciudadanos a sus pruebas, a los resultados de sus pruebas de COVID. Entonces, esa es otra cosa que podemos denunciar a partir de esta herramienta, y esas denuncias se van directamente al INAI, que es la autoridad encargada de garantizar el acceso a los datos personales. Y también tenemos una parte específica para los trabajadores del sector salud. ¿Por qué? Porque lo que hemos podido ver es que si bien todos estamos expuestos a contagiarnos de coronavirus, el sector salud no solamente tiene ese primer acercamiento con el contagio, sino que además, por su función y por las pocas medidas sanitarias y por los pocos servicios sanitarios que tienen, es muy probable que ellos sean pues los más afectados, no solamente en la parte laboral de no tener con qué hacer frente a esta situación, sino también de que sean ellos los contagiados. Entonces, para ellos hicimos esta parte específica para que nos digan qué hace falta en los hospitales, en las clínicas, en los centros médicos. Esta lista que ustedes ven aquí son cosas que ellos mismos nos han dicho que faltan. Nos hablaron de Monterrey para decirnos que faltaban bolsas mortuorias. Es decir, hay una serie de escasez en tantas cosas en el sector salud en México que lo que queremos es poder medir este tipo de escasez, qué efecto tiene en la corrupción y sobre todo queremos decirle a las autoridades que nosotros como una universidad, como una institución académica, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y con los ciudadanos, podemos ayudarlos a saber hacia dónde, por ejemplo, hacia dónde mandar las compras de cubrebocas, hacia dónde mandar las compras de respiradores, dónde es que están haciendo falta o que están haciendo más falta estos bienes. Entonces, básicamente de esto se trata esta herramienta. Está disponible en la página www.denunciacorrupción.mx/coronavirus y ahí van a poder encontrar esta herramienta. Los primeros resultados, tenemos todavía muy pocos resultados. Hasta el día de ayer teníamos 62 denuncias y nos interesa mucho poderlo dar a conocer para que obtengamos más datos y entonces sí podamos hacer análisis de esos datos y poderlos juntar también con los análisis de datos que tenemos por parte del gobierno, Edgar, que es bien importante, porque aquí hay una parte relacionada, por ejemplo, con las compras públicas, y eso
está también vinculado con Diorama, en donde queremos poder revisar que las compras públicas que se están haciendo lleguen a donde tienen que llegar, que efectivamente haya un cumplimiento, digamos, por parte del gobierno respecto de las necesidades que se tienen en cada uno de los hospitales, especialmente de los hospitales públicos del país. Gracias. Claro. No, sin duda, Ángeles. Y creo que se nos ha acabado el tiempo a Ángeles y a mí. Nada más quiero decir que me encantan las preguntas que estoy viendo en el chat y que me encantaría que cuando tengamos tiempo al final podemos ir viendo con detalles. Nada más decirles que y lo dijo también Alejandro, con la democracia no están terminadas las democracias. Las respuestas a las preguntas que están poniendo de qué vamos a hacer con la privacidad de los datos, cuándo va a ser ético usar qué, cómo los datos, en qué circunstancias se permite, por ejemplo, ahora lo que va a sacar Google y Apple de la locación de las personas respecto a su celular. Todas esas preguntas no tienen respuesta y justamente por eso en el TEC estamos tratando de atraer a estos talentos a pensar juntos esas nuevas soluciones, esas nuevas políticas públicas, esas nuevas tecnologías que pueden hacer más transparentes, que creo que es el futuro de las democracias, es que todos sepamos qué están haciendo con nuestros datos y al menos que de manera transparente podamos entender hacia dónde va este cambio tecnológico que va a afectarnos absolutamente a todos en el mundo. Y Gracias. con esto le paso a Paulina para concluir. Muchas gracias, Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey, y Edgar Barroso, director del Laboratorio de Emprendimiento y Transformación. Pues en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública estamos apasionados por resolver y construir soluciones a estos problemas públicos y por supuesto que lo que nos acaban de presentar a través de herramientas tecnológicas con el uso masivo de datos es una de las formas en la que impulsamos hacerlo. Y en ese sentido, el TEC y la escuela se han enfocado en desarrollar una nueva oferta de posgrados. Tenemos 3 maestrías nuevas, renovadas, la maestría en Administración Pública y Política Pública, la maestría en Prospectiva Estratégica y la maestría en Economía y Política Pública, que es una maestría en Economía Aplicada. Y el común denominador es es un énfasis muy fuerte en el uso de la ciencia de datos, la inteligencia artificial y esa búsqueda permanente por transformar y emprender. Estamos buscando ese talento extraordinario y por ello, en la siguiente, por favor, los queremos invitar a aplicar a nuestra beca de excelencia. Esta beca es una beca que cubre el 100% y lo que busca justamente es atraer este talento, un talento comprometido con la transformación y el emprendimiento. Entonces, los invito a aplicar. Esta beca cierra el 3 de julio y también hemos generado nuevos esquemas de inversión para hacer todos nuestros posgrados más accesibles. La siguiente lámina, por favor, les platico un poco. Hemos diseñado un nuevo modelo educativo con créditos acumulables, donde, por ejemplo, pueden cursar una materia y esto les daría un certificado avanzado, por ejemplo, y en un futuro, si deciden estudiar una de las maestrías con nosotros, pues puede ser acreditable. O bien pueden estudiar 2 materias y esto les daría un grado AM y puede ser acumulable. Lo más importante es ofrecerles también una mayor flexibilidad de pago haciendo mensualidades y ofrecemos un nuevo esquema de inversión que equivale a becas de hasta el 30%. Entonces, esto nuevamente es un compromiso en buscar este talento y en generar juntos pues estas soluciones que tanto requiere nuestro país, nuestra región de Latinoamérica y por supuesto el mundo. Bien, pues hemos llegado a la parte de preguntas y respuestas. Yo también estoy muy entusiasmada de ver lo activo del chat. Gracias, Alejandro, por estar adelantándote pues, a responder algunas de estas preguntas en el chat. Y bueno, pues la idea es que estos minutos los podamos asignar a algunas de las preguntas. Sería difícil poder contestar todas, pero otra vez pueden seguir enviando preguntas y continuar la discusión en Twitter, etiquetándonos en eGobierno ITP.
Una de las preguntas dirigidas a Alejandro tiene que ver con el por qué los votantes siguen eligiendo gobiernos autoritarios. Es una muy buena pregunta y creo que la mejor forma de responderla es porque los gobiernos menos autoritarios no están dando buenas respuestas. Esa es la realidad. Creo que una de las peores interpretaciones de lo que ha pasado en nuestro país en el último año y medio es que un porcentaje gigantesco de la población se equivocó. Por ahí hay algunas encuestas que le han preguntado a los votantes de un lado y de otro si están arrepentidos de su voto. Y siempre hay, en todas las elecciones, un porcentaje de la población que dice, híjole, hubiera votado diferente. Pero creo que lo que ese tipo de análisis nos impide es entender las causas subyacentes de una votación en un momento dado. No quiere decir que los gobiernos autoritarios reaccionen mejor. Y creo que el caso de los Estados Unidos es un ejemplo muy bueno. Trump no ganó el voto popular, pero sí ganó el colegio electoral. Y Trump es claramente un líder populista que ha ido sistemáticamente tratando de limitar las capacidades de las instituciones estadounidenses, políticas y judiciales para acotar el poder de la presidencia. Y sin embargo, su respuesta ha sido malísima a la pandemia. Reaccionó tarde, la negó, después ha sido muy poco claro en las medidas que se tienen que seguir tomando. Primero volvió a hablar de la necesidad de reabrir la economía rápidamente, ahora ya reculó, ahora está hablando de imponerle a los estados en qué momento se tendrían que cerrar las economías, en qué momento no. Es decir, ha sido un desastre. Y la verdad es que la respuesta federal estadounidense, ahora con la última decisión de quitarle el apoyo a la Organización Mundial de la Salud, queda claro que hay un pedazo de geopolítica ahí detrás, pero es muy notorio que no necesariamente ha sido un mejor gobierno para quienes votaron a favor de él. Pero eso no quiere decir que no hubiera detrás del votante favorable a Trump y de un porcentaje importante de la población en Estados Unidos todavía una serie de preguntas que no se han resuelto del todo respecto a cómo se van a atender de manera muy concreta. Ya no digamos la migración de los puestos de trabajo a otras economías. No está pasando eso. Es la migración de los puestos de trabajo de la clase media, fundamentalmente, a puestos de trabajo menos pagados. Para eso no se ha tenido respuesta. Y eso es una respuesta que si los gobiernos democráticos no dan, los gobiernos autoritarios o populistas pueden ofrecer una alternativa simplificante. La democracia es buena para resolver algunos problemas de forma rápida y un tanto inesperados. Sin embargo, la pregunta es, ¿faltan mecanismos democráticos que la puedan hacer más eficiente? ¿Es la mejor forma de gobierno? Sin duda es la mejor forma de gobierno. Sin duda creo que tiene dos grandes ventajas. Por un lado, es el único esquema que de alguna forma pone el acento en la protección de los derechos y las garantías de las personas. No quiere decir que se haya logrado. Como vimos en la gráfica, pues siempre hay una varianza. Incluso países que consideramos que transitamos a la democracia todavía nos falta mucho. Pero el gran reto también está en la capacidad de estas instituciones democráticas para dar buena respuesta. Yo estoy convencido que si quienes participan en las instituciones públicas, incluso en las organizaciones de la sociedad civil, incluso en las cámaras empresariales, no tienen el entrenamiento del dominio de la ciencia de datos, del dominio del cambio tecnológico para poder diseñar nuevas soluciones, no van a funcionar, sea desde las instituciones democráticas, sea desde instituciones que no están necesariamente enfocadas en ello. La velocidad de los cambios en el mundo, la profundización de la incertidumbre y la complejidad de la sociedad lo hace indispensable. La siguiente creo que es una pregunta que tenemos todo y tiene que ver con el uso de los datos personales. Y la pregunta es, ¿cómo podemos asegurar el uso correcto de estos datos? ¿Está comprometiendo nuestra privacidad? ¿Existe un uso justificado para en términos de seguridad? Pero ¿cómo podemos proteger que no se malusen en procesos electorales, etcétera? Ángeles, ¿por qué no nos ayudas con esa? Pues yo creo que aquí le voy a pedir a Edgar también que me ayude. Una parte importante creo es, por ejemplo, blockchain. El problema de los datos personales en posesión del gobierno es que muy pocas veces existe la posibilidad de anterior a que se haga
un abuso de esos datos, que los ciudadanos podamos decir que no, ¿no? A pesar de que cuando nos preguntan, cuando muchas veces vamos a hacer trámites, ahí en las letras chiquititas dice, oiga, nada más para avisarle que sus datos los vamos a poder usar como a nosotros se nos dé la gana, y muchas veces nosotros ponemos que sí, ¿no? Ponemos el sí. Entonces, creo que el número uno es fijarnos nosotros como ciudadanos cuál es el permiso que nosotros estamos dando. Ya nos lo preguntan, es obligatorio que nos lo pregunten, pero tenemos que leerlo, tenemos que enterarnos. Hay gente que ni siquiera sabe que esos datos son nuestros, o sea, que nosotros tenemos el derecho sobre ellos. Entonces, eso número uno, darlo a conocer a la ciudadanía. Y después pensar, Edgar, aquí ayúdame tú, ¿cómo le hacemos con la tecnología para que el gobierno no pueda utilizar o abusar de los datos personales y que nosotros nos enteremos meses después, cuando ya está muerto el niño? El gobierno y las empresas, ¿no? Exactamente. Y las empresas, claro. Justo iba a decir, es decir, yo no le tendría tanto miedo al uso de datos del gobierno, especialmente no al del gobierno mexicano, pero sí, por ejemplo, eso que acabas de describir, ¿no? Cuando tú abres tu cuenta de Gmail, dices, oye, está padrísimo, en 2 patadas ya tengo un correo electrónico, tengo un Drive, tengo un foto, tengo toda la suite de Google en 2 segundos. Sí, pero en ese contrato que no leímos, porque es gigantesco, ahí decía que estás literalmente dando todo a Google para que haga casi lo que quiera con tus datos. O sea, hay una apropiación de los datos personales de las empresas que, si bien han trabajado en hacerlos anónimos y todas estas cosas, igual sigue siendo una gran pregunta ética, un gran vacío legal sobre qué vamos a hacer y cómo se deberían de manejar estos datos. Y tiene que ver con el tema también de velocidad. Esto es nuevo. Eso nadie vio venir, este uso del comportamiento de datos. Les acabo de dejar un link a un libro que leí este mes, que se llama The Surveillance Capitalism. Y está muy interesante porque analiza los principios de Google, o sea, cómo creció Google, en qué momento empezó a utilizar nuestros datos y cómo Facebook está empezando a comprar también otras empresas que tienen que ver justo con nuestro comportamiento. O sea, lo que están ahorita absorbiendo es todos esos datos que definen cómo nos comportamos, y a partir del comportamiento deducir un montón de cosas de nosotros. Y toda esa información además está entrando en algoritmos que no están supervisados y que están obteniendo información que ni siquiera nosotros realmente podemos conocer. Entonces, esto es yo creo que una de las cosas que hay que hacer énfasis en las democracias del siglo XXI es la capacidad que vamos a tener como seres humanos de entender que el mundo es extremadamente incierto, extremadamente complejo. Pensar en esta crisis también nos hizo ver todas las deficiencias en los sistemas de salud, no en México, de todo el mundo, de Estados Unidos, de Italia. Yo aquí al lado tengo Italia, Milán nos queda a 400 kilómetros de aquí y es un desastre, ¿no? Sin embargo, a 400 kilómetros Suiza está conteniendo bien la crisis, etc. Entonces yo creo que sí falta muchísimo. Nuestro rol como universidades es fundamental para el futuro, porque creo que la universidad tiene esa legitimidad para convocar a pensar todas estas hoyos legales. Imagínense todo lo que tenemos que entender de cómo deben de ser usados estos datos, y capacitar, entrenar y promover la inclusión digital en los ciudadanos. Entre más capacidades tecnológicas tengan los ciudadanos, más preguntas van a hacer, más van a exigir del manejo de los datos, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, pero bueno, eso es lo que estamos tratando de construir, esa nueva forma de trabajar en el siglo XXI con los datos. Gracias, Edgar. Una pregunta sobre los nuevos posgrados. ¿Por qué conviene estudiar en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública? ¿Qué nos diferencia? Yo puedo contestar esta pregunta. Bueno, pues en primer lugar, una facultad de excelencia. Tenemos a profesores líderes en sus campus y en sus disciplinas. En segundo lugar, consideramos que tenemos el programa académico más moderno de toda América Latina.
Y esto significa que estamos yendo hacia la frontera de las disciplinas. Estamos justamente construyendo nuevas materias que vinculan la política pública con la inteligencia artificial y el aprendizaje máquina. Tenemos un programa de género también ya bastante interesante. Y finalmente, el tercero, que es muy distintivo del Tecnológico de Monterrey, es aplicar los conocimientos para resolver los grandes problemas y construir soluciones. Entonces, los estudiantes de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública pueden vincularse con las iniciativas como la de Ángeles, de Transparencia y Anticorrupción, la de Edgar, de Emprendimiento, y todas las demás iniciativas que tenemos dentro de la escuela. Claro. La de Roberto, etcétera. Tenemos una gran cantidad de iniciativas que justamente trabajan los directores con los alumnos para construir estas soluciones. Entonces es poder realmente aplicar lo que aprenden para solucionar problemas concretos y generar emprendimientos. Bien, pues creo que ya nos estamos acercando hacia el final. Tomamos nota también de otras preguntas y seguiremos por la conversación en nuestras redes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Métanse a escueladegobierno.itesum.mx. Ahí está mucha de la información que nos están pidiendo. Y si quieren datos respecto a la evolución de la pandemia, hay un sitio elaborado por profesores de la escuela, mexicovid19.mx. Échenle un ojito. Hay datos, hay investigación, hay muchas cosas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Paulina. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Bye. Hasta luego.